mi familia por parte de mi mamá, que es con quien me crió toda la vida, siempre fue muy humilde, de un barrio muy humilde en Bogotá, de una situación socioeconómica muy compleja, muy difícil. Y entonces siempre decía, soy abogado, pero no era abogado. Pero dentro de lo que yo confiaba en que Dios iba a hacer conmigo y que iba a lograr, sabía que iba a ser abogado. Un cordial saludo para cada uno de los seguidores de las diferentes redes sociales del periódico Valores Cristianos. Hoy es 12 de febrero del 2024 y estoy muy feliz porque hoy estoy con un colega, amigo y un gran testimonio de vida que hoy vamos a dejar en los antecedentes de la vida del Internet para que uno nunca sabe a qué personas podremos estar impactando hoy, mañana o en el futuro. Así que bueno, yo sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a mi colega y doctor Alberto Barrios. ¡Bravo! ¡Bravo! Doctor Alberto, bienvenido a las cámaras y micrófonos del periódico Valores Cristianos. Juan, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti, para toda la comunidad de Valores Cristianos, para todos los que nos están observando en este momento. Es un gusto estar aquí contigo y con todos ellos compartiendo este momento tan interesante. Bueno, yo creo que podemos ir de una vez al grano tocando el testimonio de vida tuyo. Yo antes de empezar quiero una mini biografía. ¿Quién es hoy en día el doctor Alberto Barrios? Bueno, afortunadamente y gracias a Dios antes de cualquier cosa, Luis Alberto Barrios es el director y fundador de la firma Luis Alberto Barrios y Abogados Colombia, que tenemos presencia en Colombia y en Estados Unidos. Nuestra oficina principal está en Bogotá, en el norte de la ciudad. En el centro de la ciudad tenemos una segunda oficina y al sur de la ciudad tenemos la tercera oficina, igualmente en la ciudad de Barranquilla, en Cali y en Medellín, de manera presencial y en términos generales de manera virtual en todo el país. Soy magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal, en técnicas de litigio oral y obviamente abogado. Y bueno, todo ha sido un regalo de Dios, todo ha sido lo que ha permitido Dios que logre y que alcance a través de todo este recorrido de la vida. Entonces, ese es Luis Alberto Barrios. Tras cámaras estábamos hablando de un proceso muy bonito que Dios te permitió vivir. ¿Cómo llega el doctor Alberto Barrios a los pies de Cristo? Bueno, mi abuela era cristiana, ¿no? Mi abuela era cristiana, por supuesto mi mamá y todas mis tías, entre ellas la pastora Luz Marina, era cristiana, pues fueron cristianas y a partir de eso, desde muy pequeño, conozco pues de Dios, de la palabra, me congregaba en la iglesia cristiana desde muy pequeño. Y pues bueno, de hecho, me cuenta mi mamá que yo soy un milagro porque ella no podía tener hijos y le pide a Dios con muchas ganas y con mucho fervor que le permita tener un último hijo y aún con haberse ya operado y todo, termina embarazada de mí y desde incluso antes de mi nacimiento junto a mi tía Luz Marina pues deciden entregar mi vida a Cristo y que todo desde la creación, desde que me Cuna hayan cristiana, engendrado, lo que decimos acá, cuna pues, cristiana. correcto. Entonces, desde allí claramente he conocido de Dios y bueno, estoy con Dios siempre. Bueno, de todas maneras uno tiene un encuentro personal con Dios. Hay un testimonio de vida dentro de ese proceso en el que muchos en los que también somos de una cristiana, creo que es ley de la vida que hay que pasar por esos momentos de dificultad para entender realmente nuestro reconocimiento con el Padre. ¿Cómo fue ese momento en el que de pronto te apartaste y luego tuviste un encuentro personal con Dios? Mira, Juan, yo creo que siempre he sido un agradecido de Dios.
él siempre de alguna manera me ha sorprendido en todo lo que he planteado en mi vida. Lo sueño, me imagino algo, pero termino recibiendo algo el triple de lo que es. Y lo recibo y termino recibiéndolo, tal vez por esa fe en creer en que yo siempre le digo a mi esposa y a mis hijos y a mi madre y a todos, yo les digo, a mí, yo a veces le digo con todo respeto, ¿no? Con el respeto que Dios, Jesús se merece, yo le digo, este man me quiere mucho, o sea, es mucho, es una vena increíble, yo le pido algo y recibo 3 veces, pero esa fe y esa confianza depositada siempre en que Él me lo va a entregar todo y demás, es la que me lleva a conseguir y Él me entrega todo lo que yo quiero o yo le pido. Antes de ser abogado yo decía, yo me presentaba contigo y te decía, es que yo soy abogado y no sabía que iba a ser abogado. En mi vida, es decir, era un sueño y me imaginaba haciéndolo, pero nunca, o sea, ni siquiera la perspectiva de poderlo hacer, porque digamos que la familia, o mi familia por parte de mi mamá, que es con quien me crió toda la vida, siempre fue muy humilde, de un barrio muy humilde en Bogotá, de una situación socioeconómica muy compleja, muy difícil, y entonces siempre decía, soy abogado, pero no era abogado, pero dentro de lo que yo confiaba en que Dios iba a hacer conmigo y que iba a lograr, sabía que iba a ser abogado. Y por cosas de la vida, por una beca a través de mi mamá, que se congregaba en la iglesia cristiana, recibo la beca para estudiar y me convierto en abogado. Y aparte de ser abogado, ya me ha regalado 3 especializaciones, una maestría, o sea, esperaba una cosa y me ha dado 1000 más. Y así ha pasado con todo en la vida. Entonces, más que Pero sí, alejarme, más que alejarme de Dios, porque nunca me he alejado de Él, tal vez a uno a veces sí deja de congregarse, de ir a la iglesia, de saber que es la casa de Dios, que es un momento muy importante, de hecho para uno como que descargar todo lo que a veces tiene, o más allá también de descargar, de agradecer todo lo que, agradecer. Dios le da durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año. Pero una vez sí deja de congregarse y como que siente, oiga, venga, no hay que dejarlo de un lado porque hace parte de ir a agradecer y compensar a Dios en todo lo que siempre nos da, ¿no? Pero siempre ha sido maravilloso, Dios siempre ha sido maravilloso y nunca lo alejo, siempre sé que tiene que estar a principio de mi día y a final de mi día. Fíjate que ahí hay algo muy importante y es tener la fe, esa convicción de lo que no se ve, pero de la certeza de lo que se espera. Es esa manera como tú afrontabas la vida, porque de pronto mucho de lo que tú hoy soñaste, para muchos es lejano, pero el hecho de soñar y tener fe, ¿cómo es ese mensaje que le daríamos a las personas que están en el proceso de cumplir un sueño, de cumplir una meta, llámese estudiar derecho, contaduría, ser un periodista? ¿Cuál es ese mensaje que desde tu experiencia puedes dar a las personas para que, bueno, luchemos por ello? Juan, creo que todo se entra en algo que tú dijiste fundamental y es fe, confiar y ver lo que hoy no tienes. Si yo me veo como una persona exitosa, sin ser orgulloso, sin menospreciar a los demás, Exacto. pero si yo llego a una audiencia y me ponen al mejor abogado de Colombia y yo ya siento que estoy por debajo de él por el hecho de que en su nombre o en su publicidad es el mejor abogado de Colombia, ya estoy frustrado y estoy derrotado por dentro. Pero si yo veo a ese mejor abogado enfrente mío, confío en mis capacidades, me preparé, me mentalizo en ganar y le consagré ese momento a Dios, eso que voy a hacer como instrumento de Él para un resultado, te aseguro que el resultado sea. No puedo dejar de prepararme, no puedo solo decirle a Dios, voy a ser el mejor, Importantísimo. voy a llegar allá a ganar el proceso sin haber leído, sin haber preparado, sin haber estudiado, sin haber Exacto. visto todas las variables posibles, sin haber preparado todo. Porque Él me acompaña, Él está conmigo, pero necesita también de que yo dentro de lo que tengo que hacer me prepare, ¿sí? Y ya cuando estoy completamente preparado,
y me mentalizo en donde quiero estar, estoy. Si perdí, te aseguro que me voy a quedar con un mensaje o un aprendizaje por alguna razón, algún defecto que para un futuro me va a servir. Y si gané, estoy seguro de que me preparé lo suficientemente bien, pero me fui ganador antes de hacerlo. Si no me veo como el mejor, yo mismo, nadie me va a ver como el mejor. Y soy el mejor, no solo porque me preparo para hacerlo, sino que soy el mejor porque no estoy solo. Y eso es una ventaja que tenemos los que creemos en Dios, los que Amén. creemos en que hay un Padre que nos acompaña siempre. Y es que, o sea, aparte de ser el mejor terrenalmente, tengo un respaldo como el de Dios. No, o sea, no hay nadie que pueda contra uno si va de esa manera. Tremendo, ya saben, considérense lo mejor, porque son hijos del mejor, de nuestro papá Dios, quienes lo hayan aceptado, y si no lo has aceptado aún estás tiempo de aceptarlo, porque nunca sabes qué puede pasar el día de mañana. Ser el mejor, doctor Alberto Barrios, discúlpeme sacarlo aquí al agua, pero yo he visto que también a usted lo contratan los mejores del sector de la farándula, del sector religioso, del sector empresarial, político. Por favor, cuéntenos un poco de esa experiencia que Dios le ha permitido vivir como uno de los mejores abogados de Colombia. Eh, lo que yo siempre te digo, o sea, yo le digo a Dios algo y yo siempre, al conversar contigo, con mi papá, con cualquier persona, eh, siempre le decía, y lo repito, todo lo digo con toda la humildad del mundo, sin menospreciar a nadie, ninguna profesión, nada de lo que haga. Simplemente que tú tienes que visualizarte de esa manera. Repito, si tú no te consideras el mejor, si no te visualizas siendo el mejor, no vas a lograr ser el mejor. Si yo no confío y trabajo dentro de lo que necesito para ser ese mejor y me veo así, no lo voy a lograr. Pero entonces yo le decía a Dios, yo quiero ser el mejor. Yo quiero lograr representar a personas que sean muy importantes. Yo no me quiero parar en una esquina. Yo le decía, Dios, permíteme lograr mis sueños y no me dejes parar en una esquina a entregar tarjetas, porque no me veo así. Es una forma y si tengo que hacerlo, lo hago, porque eso es otra cosa que tenemos que tener claro y que tenemos que ser humildes de estar en la cima, pero si estamos en una situación en que tengamos que guerrearla, la guerreamos Tremendo, también, pero la tremendo. guerreamos siendo los mejores. Que digan, este man estaba ahí, pero sorprendente, por La guerrera. cualquier cliente que llegó ahí te va a poner después allá arriba. ¿Sí? Entonces siempre con mucha humildad y dispuestos a lo mucho y a lo poco. Porque es más, eso dice Dios, en que en el poco me des fiel, en lo mucho lo pondré. Porque tú tienes que saber ser fiel en todos los aspectos en que tengas en la vida. Positivo y fiel en todos los aspectos que te tenga la vida. Entonces, recuerdo que estaban hablando sobre, yo estaba haciendo mi primera especialización que me regala Dios y estaban hablando en la W sobre un tema de violencia intrafamiliar. Y mi tesis se fundamentó o se estaba fundamentando en ese momento sobre el delito de violencia intrafamiliar y cómo este delito de violencia intrafamiliar se estaba volviendo o generizando a que fuera una estrategia, en algunos casos, no en todos, de una manera de las mujeres presionar a los hombres por muchas razones. Porque se quede, por temas financieros, porque me engañó y entonces estoy de mal genio y voy y lo denuncio, por una serie de situaciones que de fondo, si tú me preguntas dentro de los procesos penales que hay en la oficina, el 80% son violencia intrafamiliar. Y de ese 80%, el 60%, cuando te sientas a hablar con la víctima y le dices, ven, tú sabes las consecuencias de que exista una responsabilidad penal y que lo declaren culpable a él, no va a tener subrogados penales, no va a tener ningún tipo de beneficio porque está prohibido en el código, va a ser intramural, tengan en cuenta que ustedes tienen hijos y él está respondiendo por él. Depende del caso, ¿no? Porque si encuentro un caso de violencia intrafamiliar donde me pide que lo defienda y cuando tú ves el informe de medicina legal tiene una golpiza de 45 días de incapacidad, pues no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Pero cuando tú lo ves es violencia psicológica, porque me gritó. ¿Y cuántos llevaban de matrimonio? 20 años. ¿El grito es una violencia? Claro, total. ¿Inaceptable? Total. Pero en 20 años de matrimonio hubo un grito
lo denuncio por violencia intrafamiliar, pero cuando vamos al trasfondo fue que se separaron, que el señor está saliendo con otra persona, que la señora está brava y que por esa razón fue y lo denunció. Entonces se sienta uno con la víctima y le pregunta, bueno, ¿cuál es la compensación? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? En aras de subsanar el proceso antes de que se vaya a un juicio, aplicar un principio de oportunidad, una negociación, etcétera. Entonces, yo lo quiero ver sin nada, que me deje la casa, el carro, todo lo que tiene. Yo lo quiero ver sin nada, pero eso no tiene relación. Sí, pero yo lo quiero ver sin nada porque se fue con otra, porque X, Y. Entonces uno dice, habían como que existía o existe una tendencia de ahora utilizar el tema penal para poder generar una presión respecto a una situación que no tiene nada que ver. Entonces, claro, la tesis la desarrollo a partir de eso. Entonces, de la W me llaman a consultarme respecto al concepto que estaba emitiendo. ¡Wow! Eh, obviamente me entrevistan, les sustento todo el tema, obviamente el sentido político y amarillista que le dan de las periodistas en algún caso de que no, pero no considera que es que usted está con eso impulsando la violencia. Entonces le sustenté de manera muy respetuosa y jurídicamente lo mismo que te estoy contando a ti. Sí, es que los periodistas tienden a ser un poco amarillistas, ¿no? Le dije, la justicia está abierta y todo se tiene que demostrar. Lo único que yo quiero con mi tesis es demostrar que muchas veces se está utilizando de manera inadecuada la justicia. Entonces, a partir de ello, un político que está escuchando la entrevista, sorpresivamente, por cosas de Dios, a los 3 días me llama y me dice, doctor Barrios, sí, con él, mire, yo conseguí su número, pedí su número, me pareció muy interesante la posición que usted tiene, tengo un delito así, 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 quiero que me defienda, que me represente. Gloria a Yo le dije, Dios. sí, claro, yo no sabía qué decirle, la verdad no sabía qué decirle, Juan, y yo, pero bueno, lo que te decía, si me siento el mejor, tengo que actuar como el mejor. Entonces no le decía, no, es que yo, usted ese proceso no se lo voy a llevar porque qué nervios, usted es un político y qué tal. Yo, no, pero claro, Hay vamos que para ser adelante. valiente, ¿no? Valientes. Correcto. Con los nervios de punta y temblando allá donde me estaba hablando, pero por el teléfono, en lo que era. Claro que sí, ¿cuándo nos vemos? Dígame y nos vemos en la oficina, nos vemos donde usted. Entonces el hombre me dice, sí, listo, nos reunimos tal día, tal, listo, perfecto. Y sí, bueno, nos reunimos. A partir de ello, sacamos adelante 2 procesos que tenía. Y bueno, se desata una cantidad de bendiciones más, porque ya después viene un médico cirujano muy reconocido también que entra como en una situación de problemas, que también es muy interesante. Perdón que me alargue, pero pues voy al punto de lo que me No, pregunta. y yo quiero, no sé, yo sé que tu Instagram está privado, pero quiero mostrar un poco de los clientes con los que has trabajado, si me lo permites. Sí, sí, no hay problema. Hay un cirujano allí muy reconocido también que por cosas de la vida estamos en el consultorio de él. Ni siquiera sabe que soy abogado, o sea, él no tenía conocimiento de que yo era abogado. Y cuando me dice de pronto, es que, por ejemplo, ¿usted qué hace? Entonces le digo yo, no, yo soy abogado. Me dice, muy bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, si a mí la doctora que está al lado me quiere culpar por X o Y situación que haya ocurrido en una cirugía? Entonces yo le expreso una teoría del caso a mi acomodo de cómo podría defenderlo y me dice, ¿sabe qué? Yo he conocido muchos abogados, pero nunca había encontrado una respuesta tan asertiva como la suya. Venga tal Tremendo. día y ese día hablamos. Yo quiero que usted me lleve un proceso que tengo allí. Y entonces, después yo pensaba y decía, ¿de dónde saqué las palabras? ¿Quién puso quién me puso esa teoría en 2 minutos en mi cabeza? Sí, a veces es Obviamente el estudio, inexplicable. ¿no? Obviamente pues lo que tú vas estudiando, pero dos es la gracia de Dios contigo, Amén. dándote la capacidad de hacer las cosas de manera adecuada. Y bueno, y Amén. ahí ya viene una serie de, pues lo que te digo, se desata ya el conocido, ya este médico me contactó con una de sus pacientes que también era muy reconocida, y ya después se va dando todo y se va acomodando todo para que pues tenga la capacidad y la posibilidad, gracias a Dios,
de representar a las personas y asesorar a las personas pues que he podido representar y asesorar. Bueno, gloria a Dios por esto y de verdad que pues eso demuestra parte de la experiencia que tiene el doctor Alberto Barrios, que va a servir para que en programas que tendremos con él de aquí en adelante, una alianza estratégica que Dios ha puesto en su corazón. El doctor Alberto ha querido hacer esta alianza con el periódico Valores Cristianos para que ustedes, los seguidores, comenten y nosotros los asesoramos, damos una idea, una especie de abrebocas, porque evidentemente llevar un proceso requiere un estudio minucioso de lo que tú nos vas a contar. Ya agradecemos a algunas personas que nos están saludando, ahí al doctor, al señor Norberto Guarín, que ya también está preguntando algo. Vamos ya a resolver las preguntas, pero comencemos de lo macro a lo micro, mi doctor Alberto. Por favor, y para entrar en materia, si le parece, o estoy cortando muy de frente el testimonio. No, dale, es decir, en términos, ¿cuál es el mensaje principal de todo, mi querido Juan? Y es, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos la capacidad de lograr todo lo que soñemos, todo lo que nos propongamos y todo lo que imaginemos que podemos hacer. Las limitaciones están en la mente, en las excusas, en buscar culpables, en creer que el mundo me debe todo y yo no tengo que darle nada. Todo lo que te imagines, todo lo que proyectes, todo como te veas incluso antes de tenerlo. Yo te decía algo muy interesante. Yo entraba al parqueadero en Volkswagen que tenía, entraba al parqueadero de la oficina y veía parqueado un BMW y yo lo miraba y yo estiraba la mano y decía, esto va a ser mío. Y me veía montado en él. Amén. Y obviamente trabajé para lograrlo, hasta que Dios me lo dio. Toma, es tuyo. Porque creíste, porque confiaste, porque te visualizaste donde estaba. Entonces, y sobre todo, la humildad de poder prestar una ayuda. El dinero es interesante y siempre se lo digo a mis clientes, claro, el dinero es muy importante, pero yo no dependo del dinero para hacer un buen trabajo. Yo dependo de compensar con lo que yo sé un poco de lo que Dios me ha dado. Amén. Y te aseguro que el dinero llega. Claro, tú siempre te proyectas a lograr mucho más, pero si yo me quedo centrado pensando en el dinero, muy probablemente no llegue. Pero si me centro en el resultado, en el proceso más que en el resultado, logro el resultado. En algún momento voy a lograr el resultado. Entonces es visualizarse en eso, trabajar por eso, confiar en que lo vas a lograr, ser humilde en lo que estás haciendo, respetar siempre a la gente, sea quien sea la señora del aseo, sea el presidente de la república, y amar lo que haces. Y lo vas a lograr. No te desesperes de que tienen que ser ya. Todo en los tiempos que tienen que ser. En los tiempos de Dios. Pero va a pasar. Ten seguridad que va a pasar. Este es el doctor abogado Alberto Barrios, aquí para el periódico Valores Cristianos, con un tremendo testimonio de vida, como a partir de lo que tú también te aceptas y te reconoces como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, sabes que eres de los mejores en el área que te vayas a dedicar. Ese es el mensaje del doctor Alberto Barrios. Y bueno, vamos a aprovechar de una, mi doctor, si le parece, con las preguntas. Asesoramiento legal gratuito solo para seguidores del periódico Valores Cristianos. Mucho ojo. Si no le ha dado seguir, tiene que darle ya a seguir. Y bueno, empecemos con la primera pregunta, mi doctor. ¿Cuál es ese error más común que cometen las personas al enfrentarse a un proceso legal sin asesoría? Bueno, antes que nada quiero hacer una aclaración respecto a lo que estamos hablando, y es, hablamos los dos con un fin que quiero que tengan claro, y es que dentro de tanto que me ha dado Dios, porque es muchísimo, decidí que estuviésemos aquí hoy con todas las personas que hacen parte de la comunidad de Valores Cristianos para compensar de alguna manera eso que Dios me ha dado. Una consulta, así sea mínima como la que vamos a tener hoy, en otro aspecto,
valdría los honorarios de una consulta. Exacto. Entonces, esto que hoy Valores Cristianos está haciendo a partir de su programa es compensar de alguna manera lo que por fuera te valdría. Entonces, uno, esa aclaración, porque es importante que sepan que es algo del periódico y es algo que quisimos hacer de corazón en agradecimiento a Dios, ¿no? Bueno, en Amén. cuanto a los errores, mira, el ejercicio del derecho en cualquiera de las áreas es muy complejo. Máximo en un país como Colombia, donde existe leyes para todo y por todo. Entonces, tienes una cantidad de leyes para todo y por todo. Excepción de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene, de hecho, fue lo que quiso Colombia cuando implementó todo el tema acusatorio y el tema de la oralidad, era intentar hacer una imitación de lo que es Estados Unidos o lo que es este tipo de justicia, de una manera obviamente a lo colombiano, clonada, mixtura, que ha sido un poco caótico, que ha tenido una mayor profundidad en el área penal, pero que sigue siendo un poco caótico en las otras áreas. Pero una ventaja que tiene Estados Unidos, por ejemplo, es que se rige mucho por la jurisprudencia, verificar procesos que hayan tenido una correlación, que tengan una similitud dentro de los hechos y como resultado una pena que se impuso en algún momento y a partir de eso van deduciendo los procesos. No hay una cantidad de leyes de donde cogen de un lado, del otro, entonces yo ya sé por dónde me meto porque ya hicieron una ley, pero desarrollan otra para poder compensar y Sí, poder como que se subsanar. enreda la vaina. Entonces, si para uno como abogado es complicado buscar la solución, imagínate para quien no conoce el derecho, pues es mucho más complejo. Adelantar procesos, hay muchos procesos que se pueden adelantar de manera autónoma sin necesidad de un abogado, pero es muy difícil y la mayoría de los errores es en que deciden hacer las cosas o intentar hacer reclamación de un derecho o intentar hacer valer sus derechos sin saber cómo se hace y cuál es la herramienta adecuada y cuál es la acción adecuada que voy a aplicar. Y en ese orden de ideas, pues terminan no prosperando y en consecuencia, pues no protegiendo sus derechos como tiene que ser. Entonces, el asesoramiento de un abogado es fundamental, pero sobre todo es fundamental también que mire qué tipo de abogado te asesora. No Exacto. puedes pensar, hoy hablábamos y discutíamos con el doctor Juan de un punto y era, no puedo tener un problema penal y pretender que un abogado especialista en otra área me atienda un tema penal. Porque para eso existen las especializaciones y para eso existe. Eso es como querer tú pensar que te duele el corazón y te vas a ir donde el dermatólogo para que te formule lo del corazón. Pues no tiene sentido porque no tiene el conocimiento que debería tener. Que es costoso algunas veces, eh, pero hay que ver que sea competente. A veces su libertad, su patrimonio, la protección de sus derechos valen más que lo que puedas pagarle al abogado. Y también buscar personal de confianza, ¿no? También lo hablábamos contigo, Juan, y no es el primer abogado que porque es más barato o que porque es no, busque una Total. persona competente que lo sepa asesorar, que esté dentro de su capacidad, por supuesto, pero que sea sincero y transparente con usted. Si algo que tenemos y que hablamos también contigo, Juan, es esa transparencia que tenemos. Si se puede, sí, sí se puede. Claro que se puede en estos términos. Si no se puede, hombre, no se puede. Que hay abogados que te cobran y te dicen, ah, sí, lo hacemos, no sé qué, pero no es así, no te va a prosperar. Es Entonces, ético ¿para qué tampoco. pierdes dinero? Es ser no ético realmente dentro del ejercicio de la profesión. Entonces es importante que analicen esos aspectos y obvio va a ser necesario. No puedes intentar resolver algo sin que no tengas el conocimiento para hacerlo. Igual si no quieres pagar también a otros medios, está la Defensoría del Pueblo, están los consultorios jurídicos, está algunos consultorios de universidades, de La personería entidades. también representa. Correcto. Lo van a tener aquí con valores cristianos. O sea, intenten hacerlo. Ya si necesitan una representación, un concepto de profundidad, claramente ya tendríamos que revisar otros aspectos. Pero en términos generales, por lo menos que sepan que si voy a conducir ese carro, tienes que encenderlo, ponerlo en automático y acelerar para que funcione.
Ya enseñarte la técnica de manejo ya es más complejo, pero por lo menos te decimos cómo arranques, cómo vayas para adelante. Bueno, damos aquí un saludo a Alexander Garzón que nos está saludando, a Sebastián Mayorga, importante realizar más programas para orientarnos en asuntos legales. Maximiliano, muchas gracias por escribir. Caled Medina, un gran saludo. Gracias a Leonardo Borges, bendiciones familia. Y bueno, Norberto Guarín dice, buenas noches Alberto, en una demanda contra un pastor o un líder de una congregación, ¿cómo sería tu postura frente a ello? ¿Le involucrarías tus creencias o fe o serías imparcial? ¡Wow! Esto no es asesoría, esto es pregunta directa. No. En derecho, en cualquier aspecto en el que tú estés, bien sea como demandante, demandado, defensor, fiscalía, juez, ministerio público, en cualquier aspecto en el que actúes como parte dentro de un proceso, tienes que dejar de lado cualquier tipo de sentimiento, cualquier tipo de vínculo y cualquier tipo de afinación respecto a algo o a alguien. Porque esto te hace perder objetividad. Y parte del derecho y muchos procesos se pierden por falta de objetividad, por emociones, porque me dejo guiar por las emociones. Y las emociones te nublan la mente y te llenan solo de conceptos subjetivos, es decir, de opiniones tuyas, pero no de argumentos jurídicos. Y si tú quieres ser un buen defensor, si tú quieres ser un buen abogado, si quieres ser un buen litigante, si quieres ser un buen juez, lo primero que debes dejar es tu mente en blanco respecto a cualquier tipo de prejuicio, prejuicio en sentido positivo y negativo que puedas tener para desarrollar bien el trámite del proceso que vas a desarrollar. Los jueces es difícil, pero es un ejercicio que siempre se tiene que hacer y que tienen que hacer todos, y es dejar de lado sus opiniones, sus conceptos o su punto de vista respecto a alguien y centrarse en los hechos que vas a defender. Bien, bueno, ahí responde para Norberto Guarín. Pregunta Sandra, Juancho, yo quiero saber cuáles son los derechos básicos de todo empleado frente a un despido. En Colombia el tema de derechos laborales es un tema que tiene, digamos que, muy buena acogida. Siempre entre abogados decimos, si vas a defender al empleado llevas una desventaja, porque los jueces son muy tendenciosos a proteger mucho al empleado y a desproteger mucho al empleador, en la mayoría de los casos, porque claro, existe un principio de hecho legal que es el conocido en derecho penal como indubio pro reo, que es una palabra en latín que traduce a el beneficio siempre hacia el que está siendo como castigado. Sí. Entonces, en Colombia se protegen mucho los derechos. Claramente, pues si te van a despedir, tiene que existir una justa causa para hacerlo. Si pretenden no indemnizarte, si pretenden indemnizarte, pues el patrono es autónomo, porque también tenemos que ponernos, vuelvo a decir, dejando de lado los sentimentalismos, hay que ponernos en cada lugar. Y si yo como dueño de una empresa, si yo como gerente de una compañía, como presidente de esa compañía, como accionista de esa compañía, pues no tengo que tener una persona de por vida simplemente porque es la persona. Si en algún momento decido eh, prescindir de sus servicios, pues la indemnizo como está ajustado a la ley y la despido sin justa causa con su respectiva indemnización dentro de los términos legales y no continúo trabajando con esta persona. Pero sí hay que tener mucho cuidado con el tema Se de nos fue un los... momentico el doctor, ahí volvió. ¿Cómo decía mi doc? ¿Estamos? Hay que estar muy pendiente del tema del acoso laboral, el tema de las presiones indebidas, de los cambios extraños, de la no reducción del salario, aunque cambien las funciones, de los hechos básicamente que son esencia de su trabajo y que no se pueden cambiar de manera desorbitada y de un momento a otro, eh, cuando de alguna manera también, y uno siente, ¿no? Uno siente cuando está en un ambiente laboral que no es el mejor. Y cuando empieza a notar esos cambios, pues hay que estar muy alerta, porque puedes estar frente a un acoso laboral y pues por supuesto esto
es un motivo de investigación para la empresa, y si te llega a despedir, pues tendrá que indemnizarte dentro de lo que debe haber. Bueno, perfecto. Ahora para Sebastián Mayorga, ¿qué debería hacer inmediatamente una persona si es detenida por la policía? Supongo que en fragancia. Bueno, demos varias hipótesis en cuanto a qué tipo de detención puede haber, ¿no? Sí, de pronto, Sebastián, es que Sebastián Sebastián es el que Mayorga. preguntó, ¿verdad? Bueno, Sí, de señor. pronto sí, Sebastián nos puede puntualizar aquí más al detalle en qué es detenido, porque claro, la policía te puede detener si tienes una orden de captura vigente. Entonces, si yo estoy revisando tus antecedentes, vas pasando, te pido tu cédula o te pido que coloques la huellita, porque ahora es como con huellita en un celular. Biométrico. Entonces, biométrico, correcto. Entonces, si lo pido y me evidencio, me genera que está siendo requerido por un despacho judicial o que tienes una orden de captura, pues el policía está en la obligación de transportarte y llevarte hasta allí, detenerte, obviamente, porque existe una orden judicial o legal que así lo requiere. Si la detención es arbitraria, si no existe un motivo para que lo detengan, no tendría o no existiría la posibilidad de que lo hiciera. ¿Sí? Digamos que, de hecho, recuerda que antes cuando no llevaba la cédula, los papeles te llevaban a la UPJ, creo que se llamaba en ese momento, a la unidad esta, porque estaba sin documentado. Hoy se supone que siempre y cuando tengas un documento que te identifique, porque tú decías, no, es que no tengo la cédula, pero tengo mi carnet de la universidad y el carnet de la universidad está mi cédula. No, pero es que tiene que ser su cédula y si no me lo llevo para la UPJ. No, pero es que ahí está mi documento de identificación. Entonces Exacto. te llevaban hasta la UPJ porque no llevaba la cédula. Hoy dice, no, que tengas algo con que identificarte, y por eso desarrollan el tema biométrico, porque si no tienes la cédula, bueno, ven, coloca el dedo y ahí consultamos si tienes antecedentes o requerimientos. Entonces te transportaban, pero no debería existir ningún otro motivo por el cual la policía pudiese detenerte, o excepto lo que decía el doctor Juan, y es que te capturen, puede ser uno porque te están requiriendo, o que tú estés en la calle y te capturen cometiendo un delito que claramente pues te tiene que aprender, ¿no? Porque para eso está la policía, para proteger a los demás. Yo creo que Sebastián tienes que profundizarnos más la pregunta para que el doctor pudiese como expresar, pero más o menos ahí ya te das una idea. Gracias a Romel Leonel Corredor Cruz. Excelente este espacio de asesoría legal para todas las personas que seguimos a los cristianos. Se requerías, bueno, se necesita es vital y bueno, se requieren y se necesitan es vital y es una voz, una luz al final del túnel para mucha gente que necesita asesoría legal. Bueno, no es una pregunta, pero gracias por tu comentario, Romel Leonel Corredor. Orlando Rodríguez dice, también tener en cuenta si hubo accidentes laborales y o enfermedad laboral calificada. ¿A qué se está refiriendo aquí Orlando? Creo que con la pregunta anterior que estaba respondiendo. Yo creo que con el tema, sí, claro. Lo que pasa es que claramente, digamos que eso ya es un conocimiento más general. Se sabe que una persona que esté incapacitada, por ejemplo, no puede ser despedida mientras tanto, mientras no se le haya levantado la incapacidad de la misma. Eh, en cuanto al tema de enfermedad laboral calificada, claro, sí. Recuerda que la enfermedad laboral calificada se va a dar resultado de un trámite que empieza con una incapacidad inicial, donde pues la atiende la EPS, el médico lo atiende, lo verifica, le da una incapacidad por un tiempo, este va surgiendo a través del tiempo hasta un máximo, si mal no me equivoco, tendría que consultar el código, hasta 180, 190 días de incapacidad continua. Entonces ahí ya va a pasar a un tema si fue atendido por ARL, si fue atendido por EPS, si fue por ARL, entonces la ARL es la encargada de darle todo el trámite a punto de buscar una indemnización o buscar una pensión por esa incapacidad que se le genera para el trabajo. Si pasados esos 180 días ya le estoy pagando una parte, ¿quién entra a asumirlo? Entonces te tienes que ir a un tema de valoración médica, de junta médica regional, para que deduzca o genere como un informe de cuánta fue la pérdida laboral que tuviste,
Si es superior al 50% tendrá que generarse una no indemnización. Allí no, cuando es del 50 para abajo es posible que te indemnicen y valoren aproximadamente lo que tendrían que pagarte por esa incapacidad, por esa disminución laboral, pero si pasa del 50%, entonces tendrá que revisar si te pensionan por esa disminución laboral. Entonces, ya son cosas puntuales que claramente se tendría que revisar en cada caso. Bueno, gracias Orlando por tu comentario. Amalia Media dice excelente. Aquí volvió a escribir Leonel. ¿Y qué le parece, doctor, si con esto ya finalizamos por el día de hoy con esta pregunta? 40 minutos se nos van volando, mi doctor, con testimonios y con preguntas a resolver. Ya la gente se está como acomodando a esto. Esperen muy pronto lo que va a venir. Dice Romel Leonel Corredor, hágame un favor, una pregunta, gracias. ¿Es permitido despedir a una mujer embarazada? No. ¿Es permitido, mi doc? No, no existe una prohibición legal respecto al despido para las mujeres que están en estado de embarazo, ¿no? Está prohibido realizar prueba de embarazo previo a la contratación, que era otro tema que antes a veces lo hacían, ¿no? Como que la mandaban a hacer los exámenes médicos y dentro de esos mandaban a pedir prueba de embarazo. Eso fue abolido y se decidió que no iba más. De hecho, hay algunas empresas en algunos momentos que nos han consultado, empresas que después uno se entera que dentro de los exámenes no te dicen que te van a hacer el de embarazo y te lo terminan haciendo, entonces después se configura y es posible generar allí la respectiva acción legal, pero si está laborando, queda en estado de embarazo, no puede ser despedida. No puede ser despedida porque tiene una protección, un fuero especial. ¿Listo? Entonces, de hecho, se nos presentó en algún momento que atendimos un caso en que era una persona por prestación de servicios. Se supone por prestación de servicios no tiene vínculo laboral. Sin embargo, la compañía terminó el contrato de prestación de servicios por falta de objeto, ya no le era necesario tener esta persona, tenía 5 meses de embarazo, ella ni siquiera había notificado a la empresa pues que estaba en estado de embarazo, sin embargo se entera después cuando se retira, va, interpone la solicitud y efectivamente declaran que es necesario cancelarle los honorarios que se venía ganando de manera regular y continua durante el transcurso que se desarrolló la prestación del servicio e incluso los 6 meses adicionales o 3 meses adicionales que van posteriores a que tiene el bebé. Entonces, si era un contrato de prestación de servicios y obligaron a que tenía que pagarle sus honorarios en un contrato a término indefinido aún más. Entonces, si está en estado de embarazo, imposible, excepto que hagan una solicitud al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo autorice ese despido, que eso es realmente un tema muy complejo. Bueno, esto fue asesoramiento, testimonio y asesoramiento legal con el doctor Alberto Barrios. Espérate, quito este banner de acá para poder vernos mejor. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Ya, listo. Mi doctor, muchas gracias. De verdad que tremendo testimonio de vida. Quedamos nosotros también motivados e impactados. Ya lo saben. ¿Quieres lograr tus sueños? Créetelo. Créetelo porque eres hijo del más grande de todos. Por lo tanto, tú eres también grande. Con mucho respeto, con mucha honra. Lo que decía el doctor Alberto Barrios ahora con esto que está haciendo. Ahora quiere agradecer tanto que Dios le ha dado y nos está sembrando este asesoramiento legal. No se pierdan próximamente más casos donde podamos resolver. Hasta de pronto, doctor Alberto, se me ocurre a mí poder hablar de casos incluso de impacto nacional o del sector religioso, porque vi alguna pregunta que como que quieren picar también con los pastores. Bueno, podemos hablarlo aquí desde el ámbito legal. Doctor Alberto, su mensaje de despedida y su concepto del periódico Valores Cristianos. Bueno, no, Juan, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy, muy especial y muy cordial, pues, a toda la comunidad de Valores Cristianos. Definitivamente tener una comunidad que lo arrope no solo ese sentimiento mancomunado y agradecimiento en ese Dios que nos permite todo y que nos da todo,
sino también poder compartir un poco de lo mucho que Dios nos da, poderlo compartir con cada uno de ustedes. Mi mensaje final con el mismo que empecé. Ubícate donde quieres estar, piensa en dónde quieres estar, mira cómo trabajar para estar donde quieres estar y convéncete que vas a estar allí. Visualízate, acuéstate. Yo a veces me acuesto y me imagino lo que hoy tengo. Muchas veces me acosté imaginándome lo que hoy tengo. Y me veía ahí y disfrutaba. En mi sueño, en mi pensamiento, mientras me dormía, me imaginaba riéndome y feliz en eso que no tenía, pero que en mi mente ya lo tenía. Entonces, el único impedimento para que tú logres realmente lo que quieres es tu mente. Si tú lo ves, si tú lo visualizas, te proyectas y trabajas, seguro vas a estar allá. No tenga la menor duda. No te vas a despertar mañana teniéndolo, pero si lo trabajas en algún momento sí lo vas a lograr. Y vas a estar allá y vas a decir, wow, Dios, mi insistencia, mi persistencia, mi trabajo, hoy me puso aquí. Pero no podemos buscar culpables afuera, ni creer que el mundo está en contra nuestra o que no se nos da a nosotros porque soy yo, porque eso solo se da con los que tienen. Es más, finalizo esto, Doc, con una historia que me decía mi mamá. Cuando yo nací, mi mamá no tenía ni siquiera para comprarme un pañal, ni siquiera una muda de ropa. Y la primera muda de ropa que le regalan a mi mamá, que es un conocido de ella, tenía que envolverme en una cobija, lavarla, secarla para volverme a poner una nueva. Perdón, la misma lavada. Porque no tenía para más mudas. Entonces me envolvía en una cobija, la lavaba, se secaba y me ponía la misma muda cuando se secaba. Tremendo. Hoy Dios me da por montones. Entonces no es donde nazcas, es como te veas, como te proyectes y como trabajes para lograr lo que puedes lograr. Wow, no, 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 esto podía ir para más largo, mi doctor dejó candela en este live. No, pues ya saben, quedamos aquí también todos también anticipados de lo que viene, mi doctor Alberto. Un saludo muy especial, quiero que se una conmigo a la pastora Luz Marina Peragos. Pastora, esto es por usted, muchas gracias por esta conexión que está haciendo mi pastora, la bendecimos, la queremos y oramos por usted todo el tiempo, ¿verdad, mi doctor Alberto? Así es, pronta recuperación. Ella ya sabe que es una hija de Dios, que tiene que cuidarse, que tiene que estar muy pendiente del tema médico. Los médicos son también unos instrumentos de Dios que los dejó para que nos ayuden a recuperarnos, a estar mejor. Y yo sé que va a estar bien y va a estar hasta en un live estos acompañándonos también en esto. Aquí con nosotros también. Bueno, esto fue testimonio y asesoramiento legal gratuito para seguidores del periódico Valores Cristianos. Doctor Alberto, muchas Ah, gracias. Dios los bendiga y nos bendiciones a veremos muy todos. pronto en otra entrevista con Valores. Chao, chao.